Bien, tenemos la primera participación de este módulo de virtudes del carácter, formando el carácter de la familia, en esta exposición de práctica ya con ustedes. Y la primera que tenemos aquí en esta lista de exposición es Emita. Bien, Emita, cuando usted desee, puede empezar. A ella le toca el tema de la virtud de la sensibilidad. ¿Correcto? Bien. Encienda su micrófono porque está apagadito, o sea, lo enciendo yo. No le vamos a escuchar. Adelante. Bueno, lo que parece ser celo de verdad, sinceridad, versus hipocresía. Sí. Lo contrario de sinceridad es la hipocresía. Hipocresía es esconder a los demás motivos reales o sentimientos. Es alguien que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad. En Proverbios 11:9, allí lo habla, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Bien. Bueno, sinceridad, anhelo de hacer lo correcto, con motivación transparente. Sinceridad en el hogar implica tratar igual a los miembros de la familia, en la casa y en público. Así es. Cuando uno trata a la familia, cuando uno sale por lo general, ¿no? ¿A dónde se ve? En la congregación. O cuando salimos a una fiesta, o cuando salimos a la calle, a caminar al parque de recreación, ¿cómo tratamos a los miembros de nuestra familia? De igual manera como nos tratamos en el hogar. Respeto, llamándolos por su nombre, no con apodos, salvo que uno tenga un apodo de pila, ¿no es cierto? Como ser José, Pepe, o Emma, Emita, como me dicen. Pero si no, tratarlo de igual manera. En la casa como en público, con respeto sobre todo. Ser sincero, que vean los demás que somos sinceros al tratarnos, ¿no? Con educación, con amor, respetándonos los tiempos unos con los otros. Que los miembros de la familia sostengan en el hogar las mismas normas que profesan ante otros. Es sosteniendo el mismo amor de Dios hacia los otros. Siempre con amor tratarse y saber mostrarlo a ese amor, ¿no? Ser sinceros en ocasiones de no ser simpáticos a las personas, porque pienso que la simpatía distrae a los seres humanos, ¿no? Al ser simpático, pero no es sincera la persona. La sinceridad implica más. Una persona sincera es honesta. Una persona sincera siempre va con la verdad, no oculta nada. Después, hijos e hijas que hagan las cosas que su padre aprobará aun cuando estén con otros. A mí me tocó al revés en una época, pero bueno, el Dios que es todopoderoso limpia todo.
donde los padres podemos ver el entorno donde ellos se mueven, ¿no? La sinceridad de Dios, que los padres puedan ver con quienes se juntan nuestros hijos, confiando en ellos, que nos dicen la verdad y son portadores de la verdad de Cristo. Y los padres ser testigos y hijos que dan testimonio de su comportamiento. Yo tengo un versículo acá que es de la versión NBI, 2 Corintios 1:12. Dice así: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. No hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Eso transpira. Ustedes me hacen entrar en calor. El cuarto, que los miembros de la familia comenten acerca de otros como lo harían si esa persona estuviera presente. Primeramente orando al Señor. Si esa persona está actuando mal. Por ejemplo, si la persona tiene un problema personal con otra persona que debe solucionar, es hablándola y ponerse de acuerdo con la familia y exhortándolo en amor. La persona se encuentra en casa, se la puede corregir, se la puede establecer un diálogo y preguntarle realmente cuál es su problema, cómo se siente, cómo está. No hablar por atrás de la persona, ¿no? Como diríamos nosotros acá en Córdoba. Cordobés básico. Recompensa de la sinceridad. Honor y confianza. En la misma medida que la gente aprueba la hipocresía, honra a los que son sinceros y tienen integridad. Yo lo voy a leer a los dos juntos para dar un ejemplo. Cuando las personas vean que nuestra motivación son transparentes y que tenemos un deseo sincero de hacer lo que es correcto, depositan gran confianza en lo que pensamos y decimos. Es a cuesta de la integridad sobre todo, ¿no? Resulta que mi esposo había empezado a trabajar hacía muy poco en una librería, hacía muy pocos años atrás, ¿no? En una librería mayorista. Y le tocó atender a 2 personas que llevaron mucha mercadería, esas 2 personas. ¿Qué pasó acá? Cuando cierran el negocio se dan cuenta de que las boletas que habían comprado esas personas no habían pasado por la caja. Sí habían pasado por empaque y se las llevaron. ¿Quién llaman? A mi marido y al chico del empaque. Y dijeron, ustedes 2 son responsables por lo que aquí ha pasado. Claro, dice mi marido, nosotros no somos responsables. Bueno, si tenemos responsabilidad, ajústese a la norma de la casa. Sí, nosotros le vamos a tener que descontar del sueldo la mercadería. Eran como 3 sueldos más o menos. Bueno, llegó a casa, nos comenta, y claro, se imagina, 3 meses sin cobrar. Bueno, el Señor, le digo, vamos a orar que el Señor traiga luz, y el Señor tiene que darnos sabiduría y entendimiento, y que todo salga a la luz. Bueno, al otro día, aparecen de nuevo las mismas personas a comprar,
Pero de nuevo, no pasó mucho tiempo, 24 horas, ni 20. Entonces mi marido las reconoce y llama al guardia de seguridad de la empresa. Y los detienen. ¿Qué pasó acá? Ellos tenían un sello de la casa falsificado y habían falsificado las boletas. Entonces, claro, y se dieron cuenta que estaban mal. Entonces, ¿qué pasó? Allí creo que ahí hubo mucha confianza de parte del dueño del negocio, porque a mi marido lo tenía en muy alta estima. Hubo mucha confianza, tanto que le dieron la llave del negocio, donde él tenía que abrir y cerrar el negocio. Hasta tuvo 26 años trabajando para esta empresa y siempre en alta estima, de confianza, de amor, sabiendo de que él era honesto en todo lo que hacía. Y hasta el día de hoy lo ven, donde lo encuentren los hijos del dueño, siempre se recuerdan de mi esposo y lo tienen en autoestima, todo lo que hizo por la empresa. Como dice, fue muy esclavo el trabajo, sí, pero por lo menos eso fue un reconocimiento hasta el día de hoy en honra a él, ¿no? Eso para mí fue muy, muy, muy reconfortante para la familia, porque tanto para la familia fue muy agradecido en todo momento. Bueno, ahora voy a decir lo que yo decido. Yo decido ser todo lo que puedo ser. Yo decido asumir responsabilidades por mis acciones. Yo decido respetar las opiniones de otros. Yo decido expresar lo que realmente quiero decir. Yo decido no aprovecharme de otros. Y después tenemos un ejemplo. una que dice: la colmena es una colonia compleja, con miles de abejas que vive en un delicado equilibrio de colaboración. La comunicación clara y sincera entre las abejas en una colmena es vital para que la eficacia y supervivencia de todos. Bueno, ¿alguna pregunta? Dentro de esto, Emita, dentro de lo que ha mencionado, una cuestión de la hipocresía, porque y esto estuvo muy bien que mencionara que siempre deben cuando expongan esto, deben tener el conocimiento de cuál es el antivalor, ¿sí? O la antivirtud, que en este caso es la hipocresía. Y si ustedes se recuerdan, un caso que enfrentó, porque está denunciado por el Señor Jesucristo, cuando él hablaba de los fariseos y hablaba de todos ellos, y ahí lo menciona, ¿sí? Le dice que son los hipócritas, porque así se les llamaba a los artistas en el teatro griego, que usaban unas máscaras encima con expresiones faciales, que fingían una cosa, pero realmente eran otra por detrás, ¿no? Y eso es un concepto, bueno, de ahí se tomó el concepto de hipócrita, o sea, de poco valor, realmente de poco valor, pero que quería mostrar otra cosa. Y efectivamente, y estamos muy expuestos, como le ocurrió a su esposo, a que se presenten personas, fíjense, porque esa es la clave de todo esto. Se pueden presentar personas o situaciones en donde estén los antivalores o las antivirtudes. ¿Y qué es a lo cual nosotros recurrimos? No solamente es discernir ante qué tipo digamos, de cosa negativa o antivalor estamos enfrentando para
detenerlo. Porque bueno, en el caso de la hipocresía no la podemos detener con otra virtud diferente, porque estaríamos saliendo por la tangente o no estaríamos enfrentando lo que ya nos dimos cuenta, ¿sí? ¿A qué tuvo que recurrir su esposo? Pues a decir la verdad, a decir lo que había pasado. Y gracias a Dios que sus oraciones fueron escuchadas, que estas personas llegaron y se dieron cuenta que sí, efectivamente no había sido error, que había sido estos pillos y que ahí Dios apoyó. Pero tuvo que exponerse, ¿sí? Sí, Entonces, lo que herramienta para la cuestión de hipocresía es la sinceridad, es nuestra herramienta o nuestra virtud, que primero hay que sí, vivirla para que eso no se pueda presentar. Y generalmente a las personas hipócritas les da temor enfrentarse a una persona que ya tiene desarrollado esta virtud de que es sincera. No, ni le digas porque va, lo clásico que dicen en el sistema anti, anti espiritual, ¿no? No le digas nada a esa persona porque seguro que no buenas cosas, o a lo mejor hasta cosas de la vida, ni le digas nada porque se va y luego le cuenta a sus papás, o luego va y le dice al jefe, o va y luego hace tal y tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya conocen que son íntegros y que ustedes se van a manejar con toda la verdad, ¿sí? Que bueno, eso debería de estar sobre todo en autoridades competentes como abogados o en los tribunales y todo, porque ahí creo que es a donde más sinceridad debe de haber. No, yo le pregunto aquí acaso a Debbie, que está en eso, que sí deba de haber una transparencia, pero que bueno, a veces ya están tan nubladas las dos partes que todos dicen cosas que parecen verdad, pero quién sabe dónde ande la verdad. Ajá. Y bueno, pero así es el sistema del mundo. En cuanto a la cuestión de la familia, que es la que nos interesa, sí, y aquí ustedes vean cómo todos los implicaciones o las formas mm, de poner por obra en el ámbito y la dinámica familiar, con cada uno de ellos, que seguro me lo van a decir ahora que les toque su turno, cómo deba de ser este desarrollo, de cómo enseñarlo. Y yo considero que estos criterios, que por lo menos aquí hay estos 4, están bien marcados. Tratar por igual a los miembros de la familia, que los miembros de la familia sostengan el hogar, las mismas normas que profesan ante otros y todo, que los primeros que deben ser transparentes en casa son papá y mamá, de cómo hablan fuera, ¿por qué? Porque eso sí es muy común y eso es tan común que gente que está en el mismo hundida en la misma cuestión de la hipocresía, cuando van a las congregaciones por primera vez, ¿qué es el criterio que externan? Esas congregaciones está lleno de gente hipócrita, ¿sí? Esa es una de las primeras cosas que dice. Ya no voy porque hay pura gente hipócrita. Bueno, porque el mundo no cree que pueda haber sinceridad, ¿no? Pero de esa es nuestra responsabilidad también, de que seamos transparentes e íntegros, ¿no? Y bien, sí, es cierto que las recompensas va a ser la honra que nos ganemos, o el honor que ganamos como personas, y que finalmente y con el tiempo, la confianza se va a ir depositando cada vez más y más y más, tanto en los padres como en los hijos cuando ya han aprendido, ¿sí? Yo le tengo total confianza a los argumentos de mi hijo o de mi hija. ¿Por qué? Porque han aprendido a externar las cosas como son en realidad. Y eso va a generar en toda la familia que sea una familia con altos valores, como este que se acaba de mencionar. Bueno, muy bien. Entonces, los embajadores de la verdad de Cristo, los padres son testigos, hijos así es. que dan testimonio de su comportamiento. Eso me olvidé de decir, porque me fui Sí, al verso. sí, exactamente. Entonces, creo que vale la pena meditar sobre estas situaciones y podemos aprender bastante de esto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con la que es la que sigue, que es la tenacidad, ¿sí? Y la tenacidad, aquí no sé dónde me la han anotado. Aquí estoy yo. Sí, Yo.
Ah, sí, sí, pastor. Creo que empecé al revés. Espéreme, ¿Por déjeme qué? ver. ¿Cuál le No, toca no, dar a usted, pastora? Ah, Tenacidad. ok. Sí, ya entendí. Es que doña Patti apuntó en otras hojas, pero ustedes me van a ir diciendo. Adelante. Ajá. Ujú. Eh, Me llamó mucho la atención esto de la tenacidad. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. De la tenacidad porque es algo que no se habla mucho, ¿no? Ujú. Y qué bueno que es que esté aquí para refrescarnos un poquito la memoria. Y dice, la tenacidad es proponernos algo, lograr las metas que se me asignan en el tiempo designado, no obstante las dificultades. O sea, no importa las dificultades, yo me Ujú. propongo algo y lo obtengo, ¿no? A veces en Sí. el tiempo, a veces no. Aquí dicen el tiempo, pero a veces no nos da en el mismo tiempo que queremos, pero a pesar de las dificultades, Ujú. eh, lograrlo, ¿no? Sí. Y versus de la tenacidad es pusilanimidad. Dice que Ujú. es no tener valor para enfrentar los problemas, lo opuesto a la No, pues, tenacidad, ¿no? bien. Y yo busqué el significado de tenacidad y dice fuerza que impulsa a continuar con empeño Mm. algo, ¿no? Ujú. Eh, Solo por la tenacidad que demostramos a veces merecemos premios. Y también Ujú. busqué algunas características de, de la persona que tiene esta tenacidad, ¿no? Dice, están agradecida, tratan de aprender cosas nuevas, conocer sus debilidades. A mí me gustó eso, ¿no? Porque qué bueno es conocer nuestras debilidades, reconocer sus puntos fuertes también y su objetivo y ser objetivo es lo mejor, es mejorar, ¿no? Siempre sabemos que tenemos debilidades, tenemos puntos débiles, pero a veces en nuestros errores también aprendemos y que eso nos lleve a mejorar. Ujú. Y, y dice una frase aquí, el genio es 2% inspiración y 98% transpiración. Y vaya que el Eh, que lo dijo sufrió eso. Sí, entonces, no, nos lleva, ahora estamos en una cultura de todo fácil, ¿no? sí. Uf. Porque más aquí en la Argentina, y qué bueno que es esto, y yo también esto me hacía recordar mis abuelos cuando vinieron de Italia, ¿no? Y bueno, toda la gente que tuvo algún familiar que vino de afuera, cómo ellos contaban cómo hicieron Argentina, ¿no? Cómo trabajaron no les fue fácil en el campo, con todas las cosas que lucharon, pero fueron tenaces, reales, y lograron cosas, gracias al esfuerzo, a la transpiración, si bien había imaginación, pero fueron personas bien tenaces. Ujú. Y dice, tenacidad en el hogar implica padres que cuenten a sus hijos ejemplos de su propia vida que ilustran la manera en, la, en que la perseverancia condujo al éxito. Que esto es lo que yo le estaba contando, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, cómo nos, nos decían, ¿no? Que las cosas se obtienen con trabajo, con esfuerzo, no, no es como lamentablemente ahora la cultura cómo nos quieren llevar a todo el facilismo, ¿no? Pero también esto, llevando a lo espiritual, me hacía acordar el pasaje donde Dios dice de Abraham, que lo elige Abraham porque dice que yo sé, dice Dios, que va a mandar a su generación a que le sigan a Dios, ¿no? A que sigan sus caminos, ¿no? Qué bueno que ojalá Dios pueda decir de nosotros también, ¿no? Que Ujú. Norma y Eliseo va a mandar a sus hijos, mandar también en el ejemplo, como decía la hermana recién, ¿no? En nuestro ejemplo, el ejemplo que ellos ven de nosotros, cómo servimos a Dios, que ellos también puedan hacer lo mismo, ¿no? Conducir
perseverar en el camino, ser tenaces a pesar de las críticas, de todo lo que se viene en la adolescencia, en la juventud, seguir sirviendo al Señor. Y el segundo punto dice, buscar la excelencia en el aspecto y en la armonía del hogar, sin caer en la trampa del perfeccionismo. Sí. Esto es buenísimo también, porque no todos somos perfectos, ni todo nos va a salir bien de una, pero siempre procurando hacerlo excelente, lo mejor que uno puede y en la armonía del hogar. Yo tenía una sobrina que se fue a estudiar y era muy perfeccionista. Todo se quería sacar 10 y tuvo sus problemas porque fue a estudiar farmacia y era imposible porque era una carrera muy difícil hasta que hablaron con ella y dice, no es todo 10 ni 9. Hay que aceptar por ahí que todo nos va a salir del bien, ¿no? Pero trayéndolo al hogar, a veces vamos a tener dificultades, pero tratarlo mejor, hacerlo mejor en armonía y no buscando el perfeccionismo, sino lograr las metas en el hogar. El tercer punto dice negarse a permitir que la última moda dicte la manera en que la familia funcione. Eso es muy actual, ¿no? Porque a veces por demostrar que estamos a la moda o demostrar que tenemos o llegar a tener todo lo que el mundo nos ofrece en cuanto a tecnología, en todo este capitalismo que se levanta, a veces nos metemos en cuenta y ahí vamos perdiendo también lo que es la armonía de la familia y el hogar. También eso es ser tenaces en cuanto a decir, no, esto no hay que comprar, no tenemos dinero para esto, nos seguimos arreglando con lo otro, ser firmes también en cuanto a los gastos de la casa, ¿no? El cuarto punto dice, jóvenes que se concentran en la visión de sus padres para la familia, sin permitir que las opiniones de otros lo desilusionen. Que esto viene mucho para mi familia, ¿no? No, como llevar el ejemplo de, como habla también, ¿no? Tener un noviazgo saludable, ver con quién nos vamos a casar, buscar de Dios, no ponerse de novio por ponerse de novio. A veces es difícil, ¿no? Yo tengo mis 3 hijos que son bien adultos y todavía no tuvieron novios, ni obviamente no están casados, pero a veces la influencia de afuera, ¿no? ¿Y para cuándo? ¿Y por qué no te pones de novio? Y bueno, empezás con alguna por ahí a lo mejor, pero el ejemplo y la charla que tuvieron con su papá siempre le decía, ¿no? Te pones de novio es para casarte. Entonces, si bien es una etapa que uno se conoce, también ya no es para ponerme de novio y bueno, si funciona, funciona y si no, no. Si no es una cosa firme, digamos. También eso es ser tenaz, ¿no? Que los jóvenes puedan vernos a nosotros como ejemplo. Y la recompensa de la tenacidad, valor, dice valor y satisfacción. Valor, enfrentar vientos y tormentas feroces con una actitud intrépida. Forma una fuerte capa protectora llamada valor. No importa cuando estamos en un objetivo o con una meta firme, no importa lo que se levanta, en cuanto a, por ejemplo, carrera o estamos haciendo un estudio y a veces se levantan situaciones que no podemos, parecieras que no podemos seguir, pero poner de nuestra tenacidad y decir sí vamos a poder con esto y seguir y eso nos hace también
poner una capa en una forma de tener valor y seguir adelante y saber que se puede. Y satisfacción, pocas cosas son más gratas que el gozo de lograr algo tras un esfuerzo exhaustivo. Cuanto más ardua la lucha, más dulce la victoria. También, ¿no? Cuando uno llega a una etapa, yo igual que Mita, contaba el otro día, no pude hacer la secundaria en mis años de adolescencia o en los años que tendría que hacer la secundaria. Hice mi secundaria a los 40 años, me recibí junto con mi hija en la secundaria, justo ella terminó el mismo año que yo, o yo el mismo año que ella, y fue como, qué logro, ¿no? Qué lindo, después de mucho tiempo, en 2 años, hice mi secundaria bien, a la noche haciendo las materias, el BLAS le dicen aquí en Chaco, no sé si hay en Córdoba, pero qué bueno que es llegar a tener ese título y saber, bueno, logré esto. Y no fue fácil, yo trabajaba, tenía mi casa, mis hijos, pero logré hacer la secundaria. Me ponía contenta que Mita también hizo lo mismo, así que Sí. qué bueno que eso, ¿no? De ser tenaz en cuanto a eso. Y como dice ya, cuanto más ardua la lucha, más dulce la victoria. Y es así. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay otras cosas también que uno logra y también uno le da mucha satisfacción. Y dice, aquí hablas del pez, del salmón. Dice, después de entre 1 y 4 años en el mar, el salmón rey se propone volver a casa, el río donde nació, nadando contra feroces corrientes del río y saltando cataratas. El potente salmón aumenta diariamente su velocidad a medida que recorre cientos de kilómetros a su lugar de origen. Claro. Yo decía, la fuerza que tiene que tener para ir en contra de las corrientes y en cataratas. Las cataratas, porque las cataratas son fuertísimas las corrientes, y sin embargo, qué buen ejemplo de tenacidad. Claro. Y termino con yo decido. Dice, yo decido establecer metas. Yo decido asegurar que mis metas sean correctas. Yo decido ignorar las distracciones. Yo decido no ser desalentados por otros. Y yo decido encarar los problemas de frente. Qué bueno que es también cuando uno tiene un problema y de ir y hablar directamente con la persona, ¿no? O con el que tiene que ser para sacarse todas las dudas. La verdad que me gustó el tema de tenacidad. Sí, 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 sí. Es hermosa, esta virtud es muy hermosa, porque además eso le da sabor a la vida, ¿no? Le da el sazón. Sí. Sí, como dice el Señor Jesucristo, somos la sal de este mundo, y es uno de los ingredientes. Sí, iba a decir y bueno, algo. quería poner 2 ejemplos, ¿no? De tenacidad, por ejemplo, a la reina Esther, ¿no? Cuando, si bien primero como que dijo, no sé si voy a hacer, pero después cuando se dijo, me voy a enfrentar al rey, ella dice, bueno, yo me voy a enfrentar, oren y ayunen, y si perezco, que perezca, pero ella iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y también Pedro, que cuando va a caminar sobre las aguas, que cuando ve la tormenta, ahí está como que se va a hundir, ¿no? Y dice, Señor, sálvame, pero a veces porque las distracciones, como dice aquí, la distracción no quitó la vista de la meta, y la distracción casi lo hizo hundir. Pero bueno, que Dios nos ayude a no distraernos, sino que a siempre estar. Y la meta nos hace sentir bien, nos da vida. Por eso a veces pienso yo que algunas personas cuando se jubilan
se ponen a estudiar otra carrera o a hacer otra cosa porque eso le da vida, porque el no tener meta es como que te deprime también. Claro. Vimos por ahí ahora mucho en la cuarentena que muchas personas, bueno, no tenían nada que hacer y algunos dijeron, bueno, vamos a hacer como unas vacaciones, pero unos días y después le venían, deprimían porque no tenían meta, no tenían cosas para hacer, no, objetivos, y eso nos llevaba a deprimirse. No fue bueno, no fue nada bueno. Muy bien, Bueno, pastora, perfecto. Muchas gracias, muy bien como lo desarrolló, creo que es muy entendible. Y sí, vamos atesorando todos estos conceptos, los ejemplos que ustedes dan también, que son ejemplos de vida, también tienen un gran valor. Bueno, ¿quién sigue? Con gracias. tolerancia. Brenda, adelante, Brenda. Buenas noches a todos. Bueno, a la pastora. Me tocó un tema bastante, bueno, yo lo digo importante como todos, obviamente, porque todas las virtudes son a desarrollar, pero algo que con lo que como creyentes, ¿verdad? Nuestra fe en el Señor, siempre estamos allí trabajando la tolerancia, ¿verdad? Tolerarnos, bueno, aquí utilizamos la expresión tolerancia, pero en la Biblia realmente nos habla de la paciencia los unos con los otros y el soportarnos también unos con otros. Entonces dice, la tolerancia es entender que cada persona se encuentra a diferente nivel de desarrollo en su carácter, de su carácter, perdón. Algo que nosotros tenemos que tener claro es que no todos estamos en el mismo nivel, así como la vida natural, no todos somos adultos, también estamos rodeados de niños, estamos rodeados de adolescentes, estamos rodeados de gente más joven que nosotros o personas más mayores que nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. No estamos en el mismo nivel de las personas. La forma de tener mayor tolerancia, y bueno, el contrario o el versus de la tolerancia es el prejuicio. Entonces, la forma de tener mayor tolerancia entre nosotros es recordando que no todos estamos en el mismo nivel. Y en los ámbitos cristianos, a veces creemos que todos somos maduros. Y el apóstol Pablo siempre recalcaba eso y decía, tenemos que soportarnos o más bien ser pacientes con los débiles, porque entre ustedes todavía no todos están maduros. Es más, el apóstol Pablo también decía muchas veces, como por ejemplo en Gálatas, él le dijo a los Gálatas, yo sufro, ¿verdad?, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, o sea, reconociendo que no se había formado todavía la imagen del Señor en los Gálatas y que él tenía la responsabilidad de tolerar el nivel en el que estaban ellos sin dejar, claro está, de procurar esa madurez, porque no solamente es tolerarnos, sino también ayudar a que otros la alcancen. Entonces, la tolerancia en el hogar implica concentrarse en las virtudes de los miembros de la familia en lugar de las debilidades. Quiero leerles un versículo que me parece muy puntual, está en 2 Corintios 5:16, que dice, ahora que toca eso, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo está diciéndole a los corintios que él ya no conoce o ellos ya no se conocen entre sí en la carne. Y esto aumenta los niveles de paciencia porque nosotros muchas veces, ¿cuál es la forma o más bien por qué no somos tolerables o no somos pacientes los unos con los otros? Porque nos enfocamos en las debilidades de nuestros hermanos o de nuestros familiares. Entonces, el apóstol está diciendo, miren, ya yo no los voy a conocer a ustedes y ustedes espero que no me conozcan a mí, prácticamente lo que decía, según la carne, porque ni a Cristo conocimos según la carne. Nosotros no estamos enfocados en ese Cristo que caminó sobre la tierra, sino más bien en el
que fue a hacer la obra en la cruz y juntamente con él nos resucitó a tal punto que nos hizo una nueva creación. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo lo que está diciendo es, mírense perfectos los unos a los otros, porque esa perfección sí está en ustedes, está en el Espíritu, porque Dios nos ha dado una vida que es la vida de Él en nosotros, que es perfecta, pero si hacemos énfasis en las debilidades que tenemos, por ejemplo, digamos que yo diga, no, Debbie, que yo no conozco ni vivo con Debbie, pero un ejemplo, te voy a tomar como ejemplo a mi Debbie, digamos, no, Debbie me regaña mucho, bueno, ya dicen retan, me reta mucho, ya viste que sí. Digamos, no sé, cualquier debilidad que yo le pueda encontrar, si yo me enfoco en la debilidad de mi hermana, pues ahí voy a estar tropezando con esa debilidad. Pero en cambio tengo que aprender por el Espíritu, obviamente, porque eso se aprende en el Espíritu, a verla perfecta en el Señor, saber que ni ella tiene una contienda conmigo, ni yo tengo una contienda con ella, porque ya en Cristo estamos reconciliadas, ¿ya? Y lo que pueda haber es más que de pronto si puede haber algo, es algo que tiene que trabajarse en nuestras almas para ser superado. Entonces, dice, padres que entienden que cada hijo crecerá y desarrollará buen carácter con diferentes grados de entusiasmo y madurez. Los hijos son diferentes. Yo todavía no soy mamá, pero obviamente vivo en una familia y todos somos diferentes. Hay hijos que de pronto serán más entusiastas que otros, más tenaces, como hablaba la pastora, ¿verdad? Pero hay otros que serán un poquito más, como que hay que jalarlos y hay que llevarlos, pero entender las diferencias nos hace tolerables. Padres que no muestran favoritismo hacia ciertos hijos, eso también es muy, muy importante, porque tenemos que entender, como decía, somos diferentes, pero no podemos inclinar la balanza más a unos que a otros. Hijos que aceptan que sus padres aún están desarrollando su carácter y que no son perfectos. Esto me recuerda el apóstol Pablo también a los filipenses, creo que él les dice algo así como si hay alguno, él primero habla de la imperfección, dice que no somos perfectos, pero después dice los que somos perfectos. Y realmente Pablo está diciendo, es que nosotros en lo natural no somos perfectos. Somos perfectos en nuestro espíritu y eso también como hijos tenemos que aprender a mirar, ok, mi papá y mi mamá se equivocan, pero los veo como los ve el Señor. Los veo perfectos en Él. El Señor no los está descalificando. Entonces, paciencia entre los miembros de la familia. Esto también se puede aplicar en la familia de la fe. Recompensas de la tolerancia. Primero, el discernimiento. Comprender que otras personas tienen diferentes convicciones y grados de madurez. Permitir que no tengan más, permite que no, ay Dios mío, que uno tenga más discernimiento de las verdaderas, ay, perdón, lo copié, me lo pasé todo aquí, me enredé. Bueno, puedo a decir la aceptación, dice, al discernir las necesidades de otras personas, en lugar de juzgarlas por sus defectos de carácter, se le muestra interés y aceptación. El que acepta a otros será objeto de la misma aceptación a pesar de sus defectos personales. Realmente esto es súper importante, familia, porque a veces queremos que otros nos acepten, nos toleren, nos tengan paciencia, pero nosotros no toleramos ni tenemos paciencia con otros. Y lo primero que tenemos que recordar es que Dios sí que nos tuvo paciencia y que sí que nos sigue teniendo paciencia, porque hay que admitir que obviamente hay días donde hacemos cosas que uno dice, ay Dios mío, Señor, perdóname. De verdad que, porque estamos en un proceso de transformación, pero el Padre no nos descalifica ni nos está diciendo, no, ya tú te equivocaste, ya, ¿no? Cosa que el ser humano sí tiende a hacer. Dice, la tortuga oriental, un ejemplo bien bonito, dice, la carne tierna de la tortuga oriental es una delicia para el curioso mapache, incapaz de luchar contra el ágil mapache. Es la tortuga se ve obligada a replegarse en su concha. Mientras el mapache revisa la tortuga buscando una rendija por donde la pueda abrir, la tortuga tiene que tolerar pacientemente el zarandeo y maltrato, manteniéndose todo el tiempo firmemente cerrada.
es también esto muy bonito porque es ella la que soporta. Es ella la que aguanta el zarandeo que le da el mapache, ¿verdad? Ella está ahí guardadita, pero es ella la que soporta. Y yo sinceramente cuando leo esto, leí esto y decía, wow, realmente hay que examinar, porque a veces el corazón, como dice la escritura, es engañoso y uno a veces cree que tiene ciertos grados de tolerancia altos o de paciencia y cuando viene de pronto la prueba y alguien nos está allí como el mapache zarandeándonos, no pasamos muchas veces, ¿verdad? O no estamos tan escondiditos soportando, sino que de pronto tenemos acciones o reacciones, más bien tenemos reacciones o no nos parece, en fin. Entonces, este ejemplo me pareció muy bonito porque la que tenía paciencia era ella, la que estaba soportando y eso es lo que es la paciencia. La paciencia realmente es soportar, la tolerancia es soportar. Y a veces nos va a tocar bajar los grados de ego, de orgullo que tiene el alma humana y con toda humildad reconocer, wow, es difícil soportar, Señor, pero tu vida en mí sí es y soporta. Tu vida en mí sí es paciente para con otros. Entonces dice, yo decido no confundir lo que es correcto con lo que es popular. Yo decido esperar de mí mismo lo que espero de los demás. Esto es súper importante. Tiene que ver con lo que decía ahorita. Esperamos que otros nos toleren, pero nosotros no toleramos. Entonces, primero es aprender nosotros a desarrollar en el espíritu la paciencia hacia los otros para que otros también nos tengan paciencia a nosotros. Dice, buscar maneras de ayudar a otros a madurar. Y esto me recuerda esto que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 4, versículo 19, cuando él decía, vuelvo a sufrir, o Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. El apóstol la tenía súper clara. Él decía, es el asta, o sea, él tenía ese asta en su cabeza. Él decía prácticamente lo que estaba diciendo, esto tiene una meta, esto tiene un lugar a donde yo tengo que llegar con los Gálatas. Así que si estos todos me están berrinchando con inmadureces, él estaba con los ojos fijos en la meta. Y él decía, está la meta, pero también está el dolor de parto, porque eso es lo que realmente, yo no sé si de pronto ustedes cuando tienen una situación que uno dice, wow, esta persona no cambia, siempre lo mismo, está dando vueltas en el mismo lugar, y uno está quebrado porque uno ora por esa persona, uno le dice a esa persona, y uno hace las cosas porque esa persona cambie, o están escuchando, ¿verdad? Pero el apóstol dice, esto es un dolor de parto, esto es un dolor de parto que tengo que vivir, pero él tenía claro el hasta que Cristo sea formado. Entonces, él buscaba ayudar a otros a alcanzar la madurez que era el Señor formado en ellos. Dice, yo decido, aceptar mis propios rasgos intolerables y lo de los demás. Recordar siempre que el proceso es igual en todos. Pueda que algunos ya hayamos de la lista de cosas dicho, Señor, gracias porque esto ya tengo la victoria y lo he superado, pero todavía tenemos otra lista más que estamos trabajando y solo el Espíritu era todos los días la conoce. Pero esto es de todo, mi hermano también tiene luchas, mi hermano en la fe también tiene dificultades y esto es de todo. Y lo quinto es escuchar antes de formar una opinión. Y esto tiene que ver con el versus de la tolerancia, que es el prejuicio. A veces nosotros tenemos un juicio ya realizado hacia las personas por, por algo, por lo que sea, por un pasado que la persona tuvo, por un comentario que nos hicieron, en fin, por cualquier cosa. Y realmente, para poder ser tolerables, esos prejuicios se tienen que romper en nuestros pensamientos. Nosotros ya no podemos ver a las personas por su pasado ni medirlas por su pasado porque ese pasado no existe en el Señor. Realmente, como nos enseñaba el apóstol hace poco, existe nuestro origen, no nuestro pasado. Entonces, ya no hay que preocuparse por ahí. Ni tampoco por un comentario que nos hicieron, porque eso nos hace menos tolerables y pacientes. Y quiero terminar, pues yo iba a leer unos versículos, pero ya los he tocado así más o menos. Quiero terminar recordando algo que el apóstol Juan Ballesteri dijo hace ya como 5 meses, creo, en un Zoom que tuvimos global, que a mí me pareció muy lindo, y es que él decía, no descalifiquen a nadie y tengamos altos niveles de tolerancia
en esta tarea que estamos haciendo a nivel pues, global que se está haciendo. Y él dijo una frase, porque usted no sabe qué puede pasar de un miércoles al otro miércoles con esa persona. Usted no sabe si de un miércoles al otro miércoles ya esa persona es completamente transformada. Si en esa semana, como le pasó al apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, se le cruza el Señor y no es el mismo Pablo de ese miércoles al Pablo, perdón, no es el mismo Pablo al Pablo que ahora está transformado por el Señor. Y eso lo hace es el no descalificar, sino que antes tener o soportarnos y ser pacientes, porque no sabemos qué puede salir de un hermano que ha estado en muchas situaciones repetitivas de circunstancias en su carácter, pero cómo Dios puede hacer un milagro. A mí esa frase de miércoles a miércoles me quedó grabadita y siempre me digo, no sé qué puede pasar de un miércoles a otro y Dios transforma los corazones. Entonces, eso es, familia, seamos pacientes los unos con los otros y bueno, tolerables. Eso es. Muy bien, bastante bien. Qué bueno. Sí, está excelente, Bren. Bien, vamos al último. No, al que sigue, Valentía, con Debbie, ¿cierto? Adelante, Debbie. No soy tan quejosa como dijo Bren, igual, por las dudas. Bueno, valentía. Voy a empezar. Dice, es la capacidad de realizar una acción arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que puede sobrevenir, porque ese es el versus de la valentía. Es una cualidad de mostrarse con valor y fortaleza frente a las personas, a veces ante las circunstancias o a veces hasta los mismos problemas de la vida. Entonces, esta valentía es una confianza. Es una confianza que está basada en algo. En nuestro caso, que es lo que nos reúne hoy en día, nuestra valentía está basada en la confianza que tenemos, en nuestra convicción, en nuestra creencia y revelación de Dios. Que eso es lo que nos hace determinantes, que frente a ciertas circunstancias, frente a ciertas personas o situaciones que se nos puedan enfrentar, podamos dejar el temor de lado y hacerle frente y pararnos y expresarnos en valentía, que eso es lo que tiene el temor, que en realidad el temor es una sensación de daño o dolor futuro, que eso nos hablan de dos cosas. Primero que, bueno, hay una sensación de miedo, que por ejemplo en Primera de Juan 4:18 nos dice, espere que lo encuentro, dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme espera el castigo. O sea, el que tiene temor está esperando un castigo, algo que sucede. Así que no ha sido, o sea, y el que espera este temor, este castigo, no ha sido perfeccionado en el amor. Y en esa espera de un daño, un dolor, de un castigo, se me venía la ansiedad, porque hay una sensación de que algo va a suceder, una sensación de que alguien me va a lastimar, una sensación que es futura e incierta, que eso es lo que produce la ansiedad. Entonces, ¿qué más? Que, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:7 dice, depositan en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Y en ese, porque él cuida de ustedes, ahí está justamente por qué depositamos, o sea, ¿por qué dejo todo temor, toda ansiedad en él? Porque confío en Dios, que es quien me ha demostrado y se me ha revelado en paz, en sostén, en provisión. Entonces, me expreso en valentía porque mi valentía tiene como base esa confianza en Dios. Valentía en el hogar implica vivir constantemente las normas de carácter que la familia se ha propuesto aun cuando otros no comprendan. Y lo leo conjuntamente con la otra porque dice, estar preparado para explicar a los de afuera de la familia el compromiso que la familia tiene con el buen carácter.
Y en esto, ¿en qué se expresaría la valentía? En que si nosotros como familia hemos decidido, por ejemplo, la virtud que decía Emita sobre la sinceridad, sernos sinceros y expresarnos de manera sincera al mundo, algunos van a venir a decir, che, pero ¿y si redondeás para arriba o para abajo el vuelto? ¿Y si me das esto? ¿Y si, bueno, acá podés mentir, acá podés... Y va a requerir pararnos frente a esa persona o esa circunstancia que se nos pueda presentar, va a requerir valentía de nuestra parte para poder expresar la sinceridad que hemos decidido como casa o como familia unipersonal, puede ser también que hemos decidido como personas, como hijos de Dios, expresar. Entonces, en ese sentido, veía que la valentía era un medio para poder expresar todas estas virtudes. Una vez Patti dijo, y se me quedó grabado, que el Evangelio es solamente para valientes. Y realmente que el Evangelio es esto, es todas las virtudes que hemos estado leyendo, tenacidad, sinceridad, paciencia, todo. Pero para expresar todas estas virtudes necesitamos valentía, porque si no, no hay forma de que la hagamos expresar, porque siempre vamos a tener una circunstancia de que requieran, bueno, recién lo dijo la pastora Norma, el mundo es, el sistema en el que vivimos siempre nos busca como el camino corto, el atajo, el hacerlo más rápido, instantáneo, y a veces ser valiente implica justamente ir por la brecha más larga, no tomar atajos, ser sinceros. Entonces, cuando estudiaba esto de la valentía veía que realmente es un medio para expresar todas estas virtudes, que si somos tenaces, que como decía recién, tenaces es tener una meta y no distraerme, requiere valentía decirle quizás a un grupo de amigos, no, este finde no voy a salir con ustedes porque me quedo a estudiar, y ante los ojos de un grupo adolescente, que eso implica que seguramente la semana que viene te gasten porque te van a decir, ¿quién te crees que soy? Todo el tiempo requiere de valentía, o por qué no estás con alguien, podés ir probando, podés hacer más dinero si vas por este lado. Entonces, todo el tiempo requiere una determinación constante de nosotros expresada a través de valentía. La siguiente es valentía en el hogar implica acercarse en un espíritu de amor cuando el otro no esté manifestando buen carácter. También, acá, o sea, uno con respecto a lo que decía acá recién Bren, que esto es básicamente eso, tolerancia, o sea, uno puede a veces en el enojo, en el apuro de por qué no entendés esto, por qué no hacemos esto, reaccionar y es contar 5 aireadas y decir, no, voy a ser tolerante y me expreso en valentía en no ser ofuscada en ese sentido y expresarle paciencia, pero requiere valentía. Y por último dice, no tener miedo a alejarse de amistades que están participando en actividades insensatas o dañinas. Lo decía también recién, hoy en la sociedad que vivimos, en el sistema que vivimos, constantemente estamos sometidos a situaciones, amistades que nos quieren llevar por ideas, pensamientos que justamente no condicen con lo que hemos creído o con lo que mi casa ha decidido aferrarse en esta creencia. Y en esto es agregar también a no tener miedo a expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, más en el mundo que hoy vivimos con tantas ideologías nacientes que hoy van en contra de lo que creemos como el diseño original, que es la familia, que es la ideología que tenemos. Hoy en día realmente requiere de valentía para poder llevar nuestras creencias al mundo que hoy somos parte. Yo decido no tener temor de decir la verdad,
conservar una conciencia limpia, apoyar a otros cuando tengan la razón, que eso es humildad, eso es justamente, requiere de valentía el asumir que a veces nos equivocamos o que a veces no tenemos razón y decir, realmente te apoyo y sí tenés la razón. Estar dispuestos a sostenerme firme, solo, hablar con humildad. Y acá tengo esto, descubre cómo un hombre conquistó el temor, y es un hermoso texto para debatir, porque dice, y lo leo, a un hombre que diagnosticaron con cáncer le dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Poco tiempo después, un ladrón fue atrapado en una tienda cercana. El hombre se ofreció para entrar y aprender al criminal. Él razonaba como si moría en el proceso, que si moría en el proceso de detenerlo sería un héroe, en lugar de morir sin fama alguna. El ladrón se desconcertó tanto con la valentía del hombre que decidió entregarse. El hombre se ofreció para otros actos de valentía y dejaba asombrados a todos. Sin embargo, más tarde, los médicos le informaron que se habían equivocado. No tenía cáncer y viviría. Volvió su temor y perdió su valentía y su poder. Bueno, justamente. ¿Sí? A mí me gusta cómo expresa al final esto, ¿no? De que realmente la valentía lo había dotado de poder, lo había dotado de un coraje, de una fuerza que quizás si no se le presentaba esto de la enfermedad no lo hubiera tenido. Pero es eso en realidad, o sea, la valentía nos dota del poder de poder expresarnos, de poder pisar fuerte en donde estemos, de poder expresar nuestras opiniones. Bueno, acá era un caso extremo de que salvaba vidas, ¿no? Pero ¿cuántas veces a veces podemos ayudar a otros con solamente abrir nuestro corazón? Y a veces tenemos miedo, ¿no? De abrirnos, mostrarnos vulnerables, de poder abrazar a la gente. Entonces, valentía implica eso, y a mí cuando lo leía implica poder, o sea, que realmente podamos descubrir el poder que tiene el ser valientes, el descubrirnos, el poder caminarnos como hijos valientes. ¿Qué es esto? O sea, que valiente es esto, tener confianza de que realmente Dios está con nosotros, como dice Josué 1:7, cuando Moisés lo manda a Josué y le dice, mira que te mando, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Y esa es la base de nuestra valentía, de que realmente Dios está con nosotros, nos ama como hijos, que independientemente de los tiempos que vivamos, de los procesos que podamos vivir, Él está con nosotros y que podamos expresar esa valentía a través de cada día, recompensa de la valentía, esto, lo que decía recién, esto de que realmente podamos cada día pisar seguros, firmes y seguros, que es esto, la seguridad. El temor a lo que otros piensen pudiera hacer que una persona relaje sus normas de buena conducta para agradar al otro. Entonces, como resultado, esta persona pudiera ser fácilmente engañada y atrapada por otros. La persona valiente se mantiene a salvo de personas peligrosas. Y ese es el escudo de justamente de saber qué creemos, en quién creemos, por qué hacemos, o sea, tener claro eso. Entonces cuando vengan otras personas no seremos vulnerables ante la persuasión o ante las ideas que nos puedan ofrecer, ante las propuestas que puedan traernos, sino que podamos estar seguros de quién somos. Una frase que dice acá de Homero, dice, el hombre valiente es mejor en todo. Y otra frase que le agregué yo, es que valentía no es ausencia de temor, sino que es actuar a pesar de ello. O sea, valiente no implica que a veces no vamos a tener esas cosquillitas en la panza, que no vamos a tener esos mieditos, sino que es actuar a pesar de ese miedito. Y los ejemplos son muchos, o sea, realmente
En la Biblia podemos justamente encontrar a Moisés cuando se tuvo que enfrentar a Faraón. El otro día lo hablábamos con Pablo, porque no era solamente, bueno, si bien obviamente Moisés también tenía sus problemas de habla, no era solamente los problemas físicos que tenía, sino era enfrentarse ante la figura de autoridad de ese momento, y peor, que era su familia, su ex familia, o sea, entonces tuvo que dejar eso de lado para poder enfrentarse a eso y hacer lo que Dios lo mandaba. Jesús mismo en toda su vida, o sea, fue una expresión de valentía. Y si vemos realmente en la historia, tenemos un montón de expresiones. Lutero también tuvo que, para romper el sistema religioso que había en el momento, tuvo que ser valiente. Entonces realmente la valentía son actos que Dios requiere de nosotros para a veces romper esquemas o tiempos que ya pasaron y que se tienen que establecer. Entonces, y en eso todos los días en realidad, porque requiere mucha valentía para poder ser honestos, mucha valentía para poder ser sinceros, amables, poder mostrarnos confiables, pacientes. Así que bueno, a ser valientes. Muy bien, sí, dice, hay otro dicho que es muy parecido, dice, tengo miedo, pero no soy cobarde. Ujú. Sí, porque es una emoción dada por Dios. O sea, eso viene desde la creación. ¿Mm? Lo vemos con Adán. Tuve miedo cuando oí tu voz, pero él se ocultó. ¿Mm? No fue, lo que tuvo realmente no fue tanto el miedo, porque cualquiera que podría oír la voz de Dios, sino que era la cobardía de enfrentar sus propios actos impropios. ¿Sí? Que la cobardía sería eso, ¿no? Quedarnos en ese miedo, ¿no? O sea, el tema no es no sentir miedo, el tema es quedarnos. Claro, y si uno es cobarde, o sea, no sale, pues siempre va a vivir encerrado, como un caracolito adentro. No quiere salir de su caparazón y eso. Muy bien.